Hablaremos hoy del fratricidio y particularmente el de Caín. En realidad apelaremos a unos comentarios eruditos al respecto, ampliando una charla que hicimos en Mar del Plata hace algunos años. Hay en distintos escritos rabínicos datos laterales acerca de la muerte de Abel que son interesantes. La disputa clásica entre Caín y Abel tuvo que ver con un homenaje, con una oblación que Caín hizo a Dios y que Abel también, ¿no? Caín presentó un homenaje consistente en los frutos del suelo, ¿no? Y Abel ofreció las primicias de su ganado. Y según parece a la divinidad, le gustaron más los homenajes de Abel. En realidad tenía una buena razón para considerar propicio el homenaje de Abel, puesto que Abel había elegido el mejor cordero de su rebaño, mientras que Caín había puesto unas semillas no muy buenas. Parece que le escamoteó las mejores. Indignado por el favor divino a su hermano, Caín golpeó a Abel y lo mató. Esta es la versión clásica. Pero algunos dicen que la disputa se produjo por la división de la tierra entre los hermanos. Se adjudicaron, ustedes saben, todos los suelos a Caín, pero las bestias a Abel. Hay ahí incluso, aunque no lo mencionaremos justo hoy, un origen alegórico de la inquina que siempre existió entre los ganaderos y los agricultores, entre los nómades y los sedentarios, etc. Pero bueno, el caso es que la tierra era de Caín y las bestias de Abel. Ambos acordaron que ninguno reclamaría las posesiones del otro. Tan pronto quedó concluido el pacto, Caín, que estaba labrando un campo, le dijo a Abel que sacara sus bestias de la tierra. Cuando Abel replicó que no perjudicarían su labranza, Caín tomó un palo, lo persiguió por los montes y lo mató. Pero otros afirman una tercera cosa, que Caín dijo en tono poco razonable que Abel no podía pisar el suelo porque Dios se lo había asignado a él. Le indicó que se elevara en el aire y que permaneciera allí. Abel respondió entonces que Caín se desnudara porque sus ropas estaban sacadas de los rebaños que le pertenecían. Y ahí sobrevino la indignación de Caín y el palazo mortal. Otra versión que quedó fuera de las Escrituras sostiene que los hermanos discutieron por el amor de la primera Eva a la que Dios había formado para ser compañera de Adán y que Adán había rechazado. Usted sabe eso, ¿no? Hay todavía otras historias. Se ha dicho que el primer acto de amor entre Adán y Eva produjo al menos 4 hijos. Es la teoría de los mellizos. Caín con su hermana gemela y Abel con la suya. Parece que cuando los hermanos tuvieron edad de casarse, Adán dijo que Caín tomara a Kelimat, que era la hermana gemela de Abel, y que Abel tomara a Lebjuda, que era la hermana gemela de Caín. Pero Caín deseaba casarse con su propia gemela, que era más hermosa. Adán entonces le advirtió que eso era pecado y no lo permitió. Caín entonces, fastidioso, porque Abel se quedaría con su hermana, que era la más hermosa, lo mató. Las historias son distintas, pero terminan siempre igual. Ahora, más allá de todas estas disputas, también las peripecias que ocurrieron después de la muerte de Abel se cuentan de distinto modo. Algunos dicen que el espíritu de Abel escapó de su cuerpo, pero no pudo hallar refugio en el cielo. En principio, porque en aquel entonces no había todavía ninguna alma en el cielo, ninguna alma. No había ascendido ninguna. Y ni tampoco en el infierno, ahí tampoco lo quisieron. Estaba vacío. Estaba vacío. Todavía no estaban terminadas adecuadamente las instalaciones celestiales e infernales como los estadios del Mundial. Sí. Por ese motivo, el alma de Abel se quedó revoloteando por las cercanías, esperando que terminara en el cielo. ¿Se imagina un paraíso en construcción? Un cielo, no un paraíso, un cielo en construcción. Su sangre, la sangre de Abel,
mientras él merodeaba por ahí sin hallar refugio, permaneció burbujeando e hirviendo allí donde había sido derramada. Fue derramada cerca de donde está la ciudad de Damasco, digo para el que esté interesado. En todo el lugar donde burbujeaba aquella sangre, siguen todavía hoy sin crecer hierbas ni árboles. Se cuenta que la divinidad percibió en Caín alguito parecido al arrepentimiento y por eso le permitió vivir, aunque fuera como un proscrito. Donde quiera que iba, la tierra se estremecía y las bestias salvajes temblaban y amenazaban con devorarlo. Los castigos que recibió Caín fueron 7. Atención, lápiz y papel. Primer castigo, un cuerno vergonzoso que le creció en la frente. 2. Cuando caminaba por los valles, un grito fratricida resonaba. 3. Una debilidad muscular acompañada de temblor que lo hacía agitarse constantemente. 4. Padecía un hambre voraz que nunca se saciaba. 5. Sufría la decepción de todos sus deseos. 6. Sufría una perpetua falta de sueño. 7. Ningún hombre le ofrecía ni amistad ni muerte. Se ha dicho que la tierra bebió la sangre de Abel, pero se negó a aceptar su carne. Y cada vez que Caín intentó enterrar el cadáver de su hermano, la tierra lo escupía a la superficie. Y dicen que la tierra exclamó: no recibiré ningún cuerpo hasta que la arcilla con la que se formó Adán me haya sido devuelta. La arcilla con la que se formó Adán, es decir, hasta que muriera Adán. Al oír eso, Caín huyó y los arcángeles Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael colocaron el cuerpo de Abel sobre una roca donde permaneció muchos años sin corromperse. Cuando Adán murió, los arcángeles pudieron enterrar a Abel sin inconvenientes. La divinidad permitió a Caín descansar por un tiempo de sus castigos y construir una ciudad. Y esa ciudad se llamó Enoc, en honor a un hijo que tuvo con Temech. Dicen que Caín no cambió siquiera luego de los castigos de Dios. Quiero decir, todavía cedía a la lascivia, amasaba riquezas, vivía con lujos. Dice Graves. Graves dice que Caín inventó las pesas y las medidas y que ese invento acabó con la sencillez de la humanidad. Dice que también Caín fue el primer hombre que rodeó los campos con mojones, que construyó ciudades amuralladas, en las que obligó a establecerse a los suyos. Bueno, Graves es un poco tendencioso tal vez. El caso es que el espíritu de Abel, aunque enterrado, siguió sin encontrar descanso. Sus lamentos se oyeron en el cielo y en la tierra durante siglos, hasta que Caín, sus esposas y sus hijos estuvieron todos muertos. Un detalle final. En el Génesis se indica que Caín sintió celos porque la oblación de Abel, el homenaje de Abel, había sido preferido al suyo. Los antiguos comentaristas creían que era necesario encontrar otra explicación, porque no estaban dispuestos a admitir que Dios podía haber obrado arbitrariamente, negando al primogénito la preferencia de vida por ley y favoreciendo a un hijo menor. Saben ustedes que Abel era el menor, ¿no? Y así como un caudillo patriarcal podía llegar a favorecer al hijo de su esposa más bella, ahí estaba, por ejemplo, la preferencia de Jacob por José, que después de todo era el menor de todos, ¿no? De los hijos. Bueno, los eruditos decían, no puede ser, no puede ser. Y entonces trataban de explicar la preferencia divina sin conseguirlo nunca, ¿no? ¿A quién dedicar estas investigaciones acerca de asuntos relacionados con Adán y Caín? Bueno, a todos los que suelen hacer consideraciones enriquecedoras acerca de estos asuntos. También a los que están escuchando, premiando el esfuerzo de nuestros cronistas y desde luego a Graves y sus amigos. Hemos sido
a la discoteca a buscar algo que tuviera que ver con estos asuntos. No sé si hay de Caín y Abel. Me dijo que no tenía otra cosa que discos de Caín y Abel, que el odio entre hermanos era lo único que continuaba vigente en la humanidad. Eso me dijo no sin alguna sabiduría nuestro amigo el discotecario, que además se acordó de una canción española que cantaba Imperio Argentina y que se llama Aquellos celos. Entonces yo le pregunté si se trataba de esos celos, claro, de los celos de Caín y de Abel, o mejor dicho, los celos de Caín que provocaron la muerte de Abel, y él me dijo otra vez lo mismo, que así como el odio era el mismo de entonces, los celos siguen siendo lo mismo. También. Y que todos somos Caín y todos somos Abel. Y después me siguen, sí, a partir de ahí empezó a degradar su conversación y a solicitar más vigilantes en la puerta de su casa. Aquellos celos canta la inolvidable Imperio Argentina.